De nuevo, si es verdad, como dice la Biblia, que cada uno de nosotros somos cautivos de nuestros pecados, y por ello nos espera la sentencia de muerte. Pero no solo eso, el juez del universo ve nuestros pecados tan ofensivos que nuestra sentencia incluirá el castigo eterno. Y si una persona no ve eso, ¿cómo les ayudaremos a despertar para ver su condición real frente a Dios y encontrar la salida? Bueno, hay una historia maravillosa en la Biblia, en Hechos 12, que nos ayudará a entender la respuesta. Pedro fue arrestado por Herodes y puesto en prisión. Fue sentenciado a morir al siguiente día. Y Pedro se durmió. Dice la Biblia que Pedro durmió profundamente en la prisión, esperando morir. Fue encadenado entre dos soldados. Había más soldados esperando a la puerta. Entonces, dice la Biblia, que de repente un ángel de Dios apareció y resplandeció la prisión. Hay una fuerte inferencia que no fue la luz lo que despertó a Pedro, porque dice que el ángel golpeó el costado de Pedro y le dijo que se levantara. Cuando Pedro lo hizo, las cadenas cayeron de sus manos. Él mismo se vistió, ató sus zapatos, se puso su túnica y siguió al ángel. Y después de hacerlo, las puertas que conducían a la ciudad se abrieron espontáneamente y Pedro quedó libre. Maravillosa analogía con el Evangelio de la Salvación. Un pecador está en la prisión de sus pecados, encadenado al pecado y muerte, pero está dormido. No está consciente de su condición, no entiende que después de la muerte, el juicio y la ira de Dios caerán sobre él y está inconsciente de su salvación. ¿Cómo despertaremos al pecador? ¿Cómo lo alertamos? La mayoría de los cristianos piensan que necesitan predicar el Evangelio. Pero recuerden que cuando el ángel apareció en la prisión, la luz brilló, pero no despertó a Pedro. Piensa esto, Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cómo podrían las buenas nuevas despertar al pecador? No. Necesita ser quebrantado, abatido por la ley, golpeado en el costado. Es la ley lo que lo despierta. Recuerda que Pablo dijo que no conocía al pecador sino por la ley. El libro de los Efesios dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Primero debe haber un despertar antes de que la luz del Evangelio pueda hacer su obra. Cuando la ley trae conocimiento del pecado, el pecador entiende su terrible situación y luego entra la luz del Evangelio. El Evangelio de la salvación hace que sus cadenas caigan, le libera del pecado y muerte. Luego se pone el calzado del Evangelio, se ciñe con la verdad, se pone el manto de la justicia y sigue al Señor. Y las puertas de la ciudad celestial, el cielo mismo, se abren por cuenta propia. Piensa en tu vida antes de ser cristiano. Recuerda cómo las cadenas del pecado y muerte te ataban. Y piensa en tu destino. Si murieras en pecado, estarías frente a un Dios santo, sin un Salvador, y serías castigado. Estoy eternamente agradecido con un joven que el 25 de abril de 1972 se tomó el tiempo de compartir el Evangelio conmigo. Yo era preso del poder del pecado y la muerte. Me explicó por qué moriría, porque había pecado contra Dios. Me explicó por qué murió Jesús, que vino a liberar a los cautivos. Y le estoy eternamente agradecido y pienso en las multitudes que existen. Gente nos salva, que están cautivos por el temor y el poder de la muerte. Y estamos en deuda de buscarlos y salvarlos y llevarles el Evangelio. ¿Crees que eres una persona suficientemente buena como para ir al cielo? ¿Sí? Sí. ¿Consideras que eres una buena persona? Desde luego. ¿Katie? Sí. Si pudiéramos regresar el video de tu vida y fuéramos a reproducirlo, digamos, desde que tenías 13 años hasta ahora, ¿encontrarías días en los que has mentido? ¿Le has mentido a tus padres o amigos? Sí. Entonces, ¿qué eres, Stephanie? ¿Te refieres a ¿Cómo le llamas al que miente? mala persona, pecadora? Un niño. Un niño. Pero cuando mientes específicamente, ¿qué eres? ¿Mentiroso? Sí. Y si asesino a alguien, me convertiría en asesino. ¿Dirías que has robado algo que no te pertenece? Entonces, ¿qué eres?
¿Ladrona? ¿Ladrona? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has usado el nombre de Dios Sí. como grosería? Eso es serio. Es algo serio. Y tu conciencia debería dispararse como una sirena cuando haces eso porque estás usando el nombre de Dios, quien te dio la vida, a quien amas y lo usas como si fuera una grosería. Sí. Sí, grosería. Y eso se llama blasfemia. Sí. Jesús dijo que quien mira a una mujer con codicia ha cometido adulterio en su corazón. Sí. Sí, eso. ¿Has mirado con codicia? Siempre. Así que Sí. Stephanie y Katie han admitido ambas que son mentirosas, ladronas, blasfemas y adúlteras de corazón. Y son solo 4 de los 10 mandamientos y estarán frente a Dios y darán cuenta de sus actos. Y si Dios las juzga bajo los 10 mandamientos, serían inocentes o culpables. Yo diría que culpable, pero Así Yo- que irías al cielo o al infierno. creo que todavía iría al cielo solo porque no fui... Digo, Ah, no lo sé, quizá como... Bueno, no creo en el infierno. Ni Ok, yo. pero si existiera el cielo y el infierno Ok. y sabiendo que eres culpable de violar los mandamientos de Dios, Ok. ¿a dónde crees que irías? Al cielo. Siempre. ¿Por qué? Porque sé en mi interior que soy buena persona. ¿Y? Que si tuviera que escoger, escogería el bien en lugar del mal. ¿Pero ves lo que pasa? Lo que estás haciendo es que te estás justificando. Y has reconocido que en tu pasado has mentido, robado, cometido adulterio y blasfemado. Pero también creces como persona. ¿Correcto? Piénsalo así. Imagina que un hombre viola y mata a un niño. Ok, Bien, y no lo atrapan ni se escapa. de acuerdo. Y luego pasan 10 años y durante ese tiempo aprende algunas lecciones que lo hacen crecer y lleva una vida bastante decente. Y ahora cae en manos del juez y le demuestran que es totalmente culpable por lo que hizo. El que hiciera cosas buenas y creciera en su corazón, ¿hará diferencia alguna el día que se levante para responder por su delito? Si el juez es bueno, eso no hará que lo deje ir. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Del mismo modo, Dios es justo, santo y puro, y no será sobornado por nuestras buenas ¿Él obras. juzgará? Sí, la Biblia dice que Dios juzgará todo de acuerdo a si es bueno o si es malo, y le dará a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. Imagina que estás ante el juez culpable de un delito serio, Ok, con una multa de $500,000. ok, No puedes pagar la multa, ok. y entonces te sentencian a cadena perpetua. Claro. Te han llevado a prisión porque eres culpable. Pero de pronto, alguien a quien no conoces entra al juzgado y paga la multa por ti y dice, esto es por Katie. Sacrifico todo lo que tengo para pagar su deuda y demostrar cuánto la amo. Y el juez dice, Katie, tu deuda ha sido pagada. Las exigencias de la ley se han cumplido, no tienen más dominio sobre ti. Y eres libre. Este hombre pagó la deuda por ti. ¿Cómo te sentirías respecto a ese hombre? Es una buena ¿Qué analogía. sentirías por él? Yo diría... amor. ¿Agradecida? Sí, ¿Te sentirías muy agradecida? sí, La Biblia dice que eso hizo Dios hace 2000 años. sí. Mandó a su único hijo, su hijo sin pecado, que sufrió y murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados. Él tomó el castigo en sí mismo como hijo de Dios. Es así. Tú violaste la ley de Dios y Jesús pagó tu deuda. Toda. De modo que pudiera ser puesta en libertad el día del juicio final. Y lo que debes hacer para recibir el perdón del pecado es arrepentirte y tener confianza. O tu fe en Jesucristo, porque Él es el que ha pagado tu multa.